Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito. En Bolivia se ha tomado la decisión de realizar las elecciones presidenciales el próximo 6 de septiembre en medio de la pandemia. Vamos a conocer los detalles de esta decisión. Vamos entonces a establecer contacto vía Skype con Alejandro Cardoso, él es politólogo, doctor en Historia, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda e investigador de Relaciones Civiles Militares en América Latina. Alejandro, gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo. Hola, gracias a ustedes. Bueno, Alejandro, entonces hablemos acerca de lo que está sucediendo en Bolivia, de cuál es la situación política y de las elecciones que se van a realizar el próximo 6 de septiembre. Primero que todo, ¿qué está pasando en Bolivia en materia política? Bueno, como todo lo que está pasando en el mundo, pues la pandemia está determinando muchísimos escenarios políticos. Está retrasando escenarios, los está adelantando, está acelerando la historia, la está retrasando. Hay muchísimas percepciones, todas sobre la base de la pandemia, ¿no? El caso de Bolivia es el mismo. La presidenta interina o de transición quiso retrasar su promesa de unas elecciones inmediatas una vez que ocupa el cargo interinamente, y la posición la ahora oposición del partido al socialismo de Evo Morales la ha presionado para que lleve a cabo las elecciones y sin importar la bioseguridad, sin importar el problema de la pandemia. Entonces el Tribunal Supremo Electoral ha decidido, por la presión de esta nueva oposición y de otras fuerzas políticas, adelantarlas no, cumplir con la promesa y dar pie al proceso electoral. Que en palabras de Hugo Quiroga, como ustedes saben, expresidente de Bolivia después de Hugo Banzer, el dictador elegido, Tuto Quiroga ha dicho que van a ser las elecciones más extrañas de la historia de Bolivia, porque van a ser en medio de la pandemia, y sobre todo, más que el hecho electoral, yo pienso que, y como lo dice él mismo, hacer campaña en esta situación es una cuestión que realmente atenta contra la bioseguridad. Bueno, y podemos hablar de por qué es tan urgente realizar estas elecciones en medio de esta pandemia y no esperar un poco más para que todo se tranquilice. ¿Cuál es la urgencia? La urgencia es la salud, no solo la salud del pueblo boliviano, sino la salud de las instituciones democráticas bolivianas. La emergencia es cumplir con la palabra de la presidenta interina de que se iban a hacer elecciones inmediatamente para no forzar más el esquema constitucional y el esquema democrático de Bolivia. Realmente es eso. Y para que esta transición del moralismo a un nuevo escenario democrático en Bolivia se constituya legítimamente. Mientras menos tiempo pase en ir a elecciones, la fragilidad democrática boliviana se va a ver menos afectada. ¿Y qué posibilidades hay de que Yanine Áñez sea elegida como presidenta en esas elecciones? Bueno, el candidato favorito era el exministro de Economía, como ustedes lo dijeron en el pase informativo previo a esta entrevista, pero obviamente el ejercicio de Áñez ahora mismo, como en su itinerato, ha sido positivo para ella, ha sido positivo. Sin embargo, son muchas las fuerzas que se van a medir ahora en las elecciones venideras. Hay muchísimos candidatos con propuestas, tanto los herederos del moralismo como nuevos candidatos, como el Partido de Acción Nacional Boliviano, que propone al dirigente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, que tiene mucha fuerza. Está también el expresidente, que les digo, Fernando Quiroga, de Libertad y Democracia. Y por supuesto que Mesa, Carlos Diego de Mesa, de Comunidad Ciudadana, que era el presidente que más repunte tuvo en las elecciones pasadas contra Evo Morales en octubre, que de hecho fue lo que generó toda la crisis política, no haberle reconocido en el conteo de votos que se estaba dando que el repunte que venía dando el partido Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa. Entonces ese precedente puede darle fortaleza y puede darle perspectivas al candidato Mesa. Quiero saber cómo ha sido el manejo de la crisis en esta pandemia por parte de Yanine Áñez, porque eso también puede depender la percepción o el favoritismo por parte de la ciudadanía. Claro,
tenemos que decirlo, Bolivia es el país de los países que menos pruebas ha hecho de COVID-19. Eso es un factor, como ustedes saben, los epidemiólogos ya han dicho que el factor clave para la contención de la pandemia es precisamente tener pruebas y cantidad de pruebas, buen volumen de pruebas para calcular todas las políticas que se van a ejercer a partir de eso. El 70% de la fuerza laboral boliviana es informal. Entonces esto recae en otro problema económico-social, que es que no hay políticas públicas y no hay estadística, no hay censos para ese gran porcentaje de población que ejerce economía informal como para medidas paliativas sobre la crisis económica que conlleva la pandemia, ¿no? El cese de operaciones económicas en la calle, de buhonería, de economía informal. Eso es algo negativo. Unido a la crisis de pruebas. Y lo otro positivo que yo estoy viendo desde hace días es que van a aprobar por vía del Fondo Monetario Internacional 327 millones de dólares aproximadamente para que Bolivia pueda enfrentar la crisis hospitalaria, la crisis de espacios de unidades de cuidados intensivos, la crisis de pruebas de COVID. Ese es más o menos el panorama. No es bueno el panorama. Y usted hace referencia acerca de esta ayuda económica y justamente hace poco Bolivia tuvo un escándalo por la compra de unos respiradores a alto costo, prácticamente el triple, y que no servían. ¿Esto también pudo afectarle la imagen de Áñez o ella salió limpia de este escándalo? No, ese escándalo es grave porque está inmerso en la opinión pública respecto al manejo de la pandemia, que ha afectado a gobiernos o los ha puesto en positivo. Ese evento es negativo para la imagen de la presidenta interina, que se suma a muchísimas otras polémicas. Por ejemplo, la puesta en escena de ella respecto al uso y símbolos religiosos, haber entrado al Palacio Quemado con la Biblia, diciendo que ahora la Biblia regresa al Palacio Quemado. Esa búsqueda de símbolos religiosos la ha llevado a hablar del Estado boliviano como una entidad teológica. Eso alimenta esa narrativa demagógica que tanto perjudica a la institución de la presidencia en nuestros países latinoamericanos. Otro escándalo es el uso personal de la aviación boliviana que ella ha hecho. Ha volado para situaciones personales, sobre todo respecto a una hija con aviones de la Fuerza Aérea Boliviana. Eso cae muy mal en la opinión pública. Ha comprado combustibles a sobreprecio, ha hecho contratación irregular de seguros y aquel cobro misterioso, oscuro, de un cheque por $100.000. Es decir, no ha sido tampoco un desempeño pulcro. Asimismo, como ustedes recuerdan, Fernando Vázquez, que era ministro de Minería de su presidencia, declaró en una radio del Potosí, la radio FIDE del Potosí, casi que puedo recordar textualmente: tengo los ojos verdes pero el pelo crespo, soy blanco, con lo cual hacen que yo sea incompatible con el resto de personas del movimiento al socialismo. Una declaración totalmente racista, que increpa muchísimo en una situación política como la boliviana, que, como ustedes saben, es una comunidad pluricultural con representación indígena demográficamente muy alta, de aymaras y quechuas, y eso pues ha sido negativo. Es complicado. Sí. Sí, Alejandro, ya se nos acaba el tiempo, pero tengo una última pregunta y quiero que usted me diga si usted cree que para estas elecciones que se van a llevar a cabo el 6 de septiembre va a haber una participación masiva de las personas o definitivamente ellos van a guardar el reposo, el distanciamiento social. Si usted mide la temperatura política, qué sé yo, en redes sociales, en Twitter, etcétera, en Bolivia hay una fuerte necesidad de participación política. Hay una fuerte politización de la sociedad boliviana, hay una polarización típica de estos regímenes devenidos en buenos y malos, en rojos y blancos. Y yo creo que el escenario de la pandemia, por supuesto que va a frenar o contener un poco la participación electoral, pero la gente en Bolivia quiere elecciones y el escenario está caliente. Y yo creo que eso va a hacer pues que haya una concurrencia importante, al menos suficiente para legitimar el resultado que se dé.
Bueno, pues Alejandro Cardoso, politólogo, doctor en Historia, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda e investigador de Relaciones Civiles Militares en América Latina. Gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo. Muchas gracias. Si quieres mantenerte actualizado con todo lo que sucede a nivel internacional, te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube te va a avisar cuando yo suba un nuevo video. También me puedes seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentras en Instagram, en Facebook y en Twitter como @lachilito. Nos vemos en un próximo informe.